Muchas gracias por este espacio. Y la realidad es que me siento yo una afortunada en ese sentido, porque creo que a mí la terapia me ayudó mucho a comunicar qué es lo que yo necesito, a aceptarme como soy, a no tener vergüenza de decir quién soy y qué necesito para integrarme en un ambiente laboral, y tuve la suerte de irme encontrando en el camino a aquellas personas que me escucharon, me entendieron y me incluyeron. Hay algo que dice mi primo Pablito, que es: la hipoacusia es un problema del otro. No, y es un problema del otro una vez que lo comunicas, una vez que decís, yo puedo hablar justamente de la hipoacusia y de la sordera porque es lo que me atañe, digamos. Entiendo que, bueno, hay una variedad enorme de discapacidades y ahí ya depende mucho de cada tipo de discapacidad y obviamente siempre de las personalidades de las personas, ¿no? Que somos todos distintos. Y me pasé toda mi vida comunicando eso en la escuela, en la universidad, en el trabajo, hasta cuando vas a hacer un trámite, ¿no? O cuando vas, no sé, a pagar al supermercado. Son muchas las situaciones donde uno no puede escuchar algo y se encuentra del otro lado que parece que sos mala onda, que estás distraído, que no te interesa lo que el otro está diciendo y en realidad es que no lo escuchaste. Entonces, en cuanto vos comunicás, ya pasa a ser el problema del otro. Si quiere incluirte, si quiere ayudarte, si quiere repetirte, si quiere modularte mejor, si quiere hablar más despacio, si se interesa por eso que te está pasando, ¿no? Y obviamente siempre te vas a encontrar buenas respuestas y quizás gente que no tiene tanta paciencia o que la va perdiendo con el correr del tiempo. A mí me pasaba mucho ahora con el implante coclear. Medio que ya no me pasa porque es increíble cómo mi cerebro se adaptó a esta nueva escucha. Igual me lo saco y no escucho nada. Eso es una cosa impresionante para mí. Te digo que hasta el día de hoy sigo estando maravillada de la capacidad de esta tecnología de hacerme escuchar. Eh, pero cuando tenía los audífonos, sí, era como mucho más volátil mi escucha y dependía mucho más de mi atención. Y me pasaba mucho de que me empezó a dar vergüenza preguntar qué, cómo, me puedes repetir. Y entonces uno asiente como que escucha. Y mucha gente que me conoce y que me conocía en ese momento me decía como, no me escuchaste, ¿no? Como me estabas sintiendo, pero no me escuchaste. Y eso es lo que pasa, porque cuando el otro pierde la paciencia, es como hay algo que se corta. Y para la persona que se quedó fuera de esa comunicación y de ese diálogo, como lo último que querés hacer es seguir incomodando a ese otro. No, pero bueno, yo creo que estas cosas siempre con educación y con educación para la inclusión y la accesibilidad se empiezan a arreglar, ¿no? Hay una razón muy concreta que tiene mucho que ver con la trama de la historia que exponemos en la película, que bueno, es gran parte de mi historia personal con la hipacusia, eh, que tiene que ver con que en ese momento, cuando me quedé completamente sorda, los audífonos ya no me servían y decidí hacerme un implante coclear también con mucho consejo de mi fonoaudióloga y del equipo médico que me atiende. Vale aclarar acá que yo fui siempre o sea, yo nací escuchando, siempre fui a escuela oral, siempre fui oralizada, nunca me enseñaron la lengua de señas, por ende, cuando yo me quedé completamente sorda, no tenía otro medio de comunicación que no fuera leer los labios lo mejor que pudiera, digamos, ¿no? Y había estudiado una carrera que tenía que ver con el sonido, todos mis amigos eran oyentes, o sea, mi deseo más grande era seguir escuchando, ¿no? Seguir escuchando la música con la que me había criado, seguir escuchando la voz de mis padres, de mi familia, de mis amigos, o sea, era una necesidad muy personal mía, ¿no? Como... y por otro lado, mis padres tenían mucho miedo a que entre a un quirófano, como dice mi padre, sin estar enferma, sin la necesidad de vida o muerte, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, y entonces como estudiante de cine y que en ese momento miraba muchas películas, dije, yo voy a encontrar la película para que mis padres entiendan por qué para mí es tan importante. Y buscaba, me miré todo lo que encontré que había en ese momento, que bueno, ya van a ser como 8 años, un poco más, y no encontraba, no encontraba, no encontraba, no encontraba, no encontraba, no encontraba. Yo decía, no puede ser que no haya una película con la que me identifique y con la que me sirva para que mis padres entiendan lo que me está pasando. Eh, y bueno, cuestión, la vida siguió, me hice el implante, me recuperé, y después de más o menos un año, qué sé yo, como que hablando con la gente que me veía cuán recuperada estaba, ¿no? Y cuán bien estaba empezando a escuchar, eh, que me decían, Charo, tenés que contar esto, tenés que contarlo, no puede ser que la gente no lo sepa. Y yo, ay, no sé, bueno, bla, como se siguió la vida hasta que dije, sí, lo voy a hacer. O sea, era tanta la cantidad de personas que me lo decían de mi entorno y de los colegas, que dije, bueno, sí, la voy a hacer. Y así fue como se fue gestando, porque dije, o sea, así como a mí me faltó esta película, estoy segura que les va a ser muy útil a muchas personas en el futuro si la hago. Yo siempre digo, para informar está YouTube. O sea, no faltan documentales, personas o experiencias o las redes sociales que está lleno ahora para informar, para encontrar información. Yo siempre digo, a Google alcanza y sobra y de hecho te da de más, te sobrepasa la cantidad de información que podés encontrar, pero así todo nos genera empatía. Entonces yo siempre desde el momento uno tuve claro, el cine como medio de comunicación es una experiencia, el cine tiene que ser una experiencia. Eh, Cuando vas a ver una película y te conmueve, no es por la cantidad de información, la información es algo secundario. Cuando generaste empatía, esa información viene como en una segunda capa que le incorporas a tu vida sin darte cuenta, como si hubieras leído un libro, ¿no? Y creo que esas son las buenas obras, ¿no? Las que te conmueven y desde que te conmueven y que generas empatía. Y eso solo para mí se logra a través de lo sensorial, ¿no? Porque el cine es una experiencia sensorial. Y en el caso de nuestra película, Ocho Cuentos, una de las direcciones que teníamos como equipo, que es una frase que la película lleva como bandera, que es cómo escucha quien no escucha. Y a través de esta frase era que filmamos, que editamos, que sonorizamos. Lo que nosotros queríamos era que el público pueda sentir cómo escucha o matices de cómo escucha una persona que no puede oír, matices de escuchar un acúfeno, matices de dejar de escuchar, matices de escuchar robotizado, de escuchar cómo se enciende el implante coclear, ¿no? Los matices que a veces son tan difíciles de explicar con palabras, ¿no? Y entonces acá el cine como arte, como medio de comunicación nos permitía justamente poder comunicar esto que a veces es tan difícil de comunicar con las palabras. Yo creo que cada día estamos más cerca, ¿no? O sea, si miramos 20 años para atrás, pareciera que hoy estamos en la meta, pero hoy, mirando 20 años para adelante, sabemos que nos falta un montón y que a veces hay muchos retrocesos y entonces hay que luchar por no perder los derechos ganados, ¿no? Eh, y la educación ganada y la salud ganada. Eh, y en ese sentido creo que siempre estamos en un punto medio, ¿no? Como la utopía, ¿no? Como te acercás y se aleja un poco más, te acercás y se aleja un poco más. Obviamente que ya hay mucho recorrido y se agradece, pero queda muchísimo por hacer. O sea, sin ir más lejos, como te comentaba, eh, antes de arrancar la entrevista, que por ejemplo nosotras hicimos la audiodescripción para personas de baja visión o ciegas, pero nos costó muchísimo que vengan a nuestras funciones accesibles para ellos, porque bueno, porque quizás no es lo más común que haya arte accesible para las personas de baja visión o ciegas, y entonces, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo lo comunicamos si no son de nuestro entorno, ¿no? Y quiero sumar que, por ejemplo, ustedes con ATP
con el festival que están haciendo acceder, ya es una parte de un camino ganado, ¿no? No sé si en el equipo de ustedes hay personas con discapacidad, pero si no las hay, es muy valioso que también hayan pensado como gestoras culturales y como hacedoras de la cultura en llevar contenidos para las personas con discapacidad. Así que no, les quiero agradecer y las quiero felicitar.